Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Vamos a ver la segunda parte de la sesión del día de hoy. Vamos a retomar lo que estábamos viendo hace unos minutos acerca de la capacitancia. Y bueno, estoy compartiendo mi presentación. Y nos quedamos, muchachos, antes de ir a la pausa de los 2 minutos con la pregunta de qué. ¿Cuál fue la pregunta? Ya se me olvidó cuál fue la pregunta. ¿Alguien se acuerda cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que hacía la relatividad del 5? Gracias, Nelly. ¿Qué es lo que hacía Sí, profe. esta constante dialéctica? ¿Qué le hacía a la capacitancia esta constante dialéctica? Ya me acordé. Oiga, profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Bueno, ve que Brenda dijo que disminuía y aumentaba un quinto, dijo, un cuarto, no entendí. Un quinto. Es que ella Ah, pero nos dijo en primera instancia que la cantidad, la primera capacitancia que está aquí en rojo, es la quinta parte de la capacitancia que está aquí a la derecha en morado. O sea, la de la izquierda es la quinta parte, pero yo les decía, bueno, y al revés, ¿cómo es? Entonces, ¿qué tantas veces es más grande la de la derecha? Para ver precisamente la relación directa. La de la izquierda, o más bien la de la derecha, es 5 veces la de la izquierda. Y eso precisamente es este número que es la constante dialéctica. Esta constante dialéctica me dice cuántas veces, por cuánto tengo que multiplicar esta primera capacitancia para encontrar la de la derecha. O me dice qué tan grande es la de la derecha con respecto a la izquierda. Qué tan grande es la capacitancia cuando yo pongo un material diferente al aire que cuando es aire solamente lo que hay entre estas placas. Entonces, ahora la pregunta es, ya viendo todo eso, ¿cómo afecta esta constante dialéctica a la capacitancia? ¿Qué le hace? ¿Qué pasa si cambia esta constante dialéctica? ¿Qué pasa si en vez de ser 5 fuera 10? ¿Cómo sería esta capacitancia con respecto a la primera? 10 veces mayor. 10 veces mayor. Entonces, ¿cómo le afecta? Digamos, le afecta directamente, ¿no? Mientras más grande sea esta constante dialéctica, pues mayor va a ser la capacitancia. Entonces, eso implica que, pues mientras tengamos un material aquí que tenga mayor constante dialéctica, es decir, mayor permitividad relativa, entonces va a hacer que la capacitancia aumente, que aumente esa capacidad de almacenar energía. No sé si se acuerdan, muchachos, en todo lo demás que habíamos visto hasta antes del día de hoy. Por ejemplo, cuando hablábamos de la fuerza, del campo eléctrico o de la energía potencial eléctrica, incluso del potencial eléctrico, veíamos que cuando teníamos un material diferente al aire, ¿qué pasaba con esas cantidades físicas? Por ejemplo, ¿qué le pasaba a la fuerza cuando metíamos las cargas en un material diferente al aire o al vacío? ¿Alguien se acuerda? ¿O al campo eléctrico qué le pasaba? ¿Era más intenso o menos intenso? Era menos intenso, ¿no, profe? Así es, era menos intenso. Entonces, antes esta permitividad afectaba reduciendo el efecto, es decir, afecta la fuerza reduciéndola, afecta el campo eléctrico reduciéndolo, afecta el potencial eléctrico y la energía eléctrica potencial también reduciéndolo. Pero en este caso de la capacitancia es al revés. En este caso, el que tengamos un material con una mayor permitividad relativa va a aumentar esta propiedad que es la capacitancia. Entonces aquí se aprovecha precisamente esa propiedad de, pues de separar los materiales o de no permitir el paso del campo eléctrico o de las cargas eléctricas a través de él. Nada más que quede como concepto que, bueno, en este caso la permitividad es de ayuda para tener una mayor capacitancia. Bien, muchachos, vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Alguna duda, pregunta, comentario en relación a cómo calculamos esta capacitancia? ¿Algo más que quieran agregar? no, profe. ¿No? No, profe. Bien, gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver que aquí tenemos otra vez dos placas aislantes, perdón, dos placas metálicas separadas por una placa aislante, y esto constituye un capacitor. Pero el simple hecho de poner dos placas metálicas separadas por un aislante no hacen que esto se cargue eléctricamente. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr que se cargaran eléctricamente? ¿Alguien tiene alguna idea?
muchachos? Conectarla a una fuente de energía. Colocar una fuente de, ¿me dijiste, perdón, Brenda? Energía. Una fuente de energía. Ok, esto que tenemos aquí abajo es precisamente una fuente de energía, una fuente de poder, que pudiera ser una pila, pudiera ser una fuente efectivamente como muchas que conocemos, por ejemplo, como la que con la que cargan su celular, podría ser algo así. Y esa es una fuente de energía, podría ser una batería, una pila, una batería de coche, lo que quisiéramos que poner aquí. Y eso precisamente me daría la posibilidad de cargar estas placas, porque lo que me da esta fuente es una diferencia de potencial. Ya hemos hablado también de lo que es una diferencia de potencial, que ahora en adelante vamos a simbolizar con esta letra V. Esto me representa una diferencia de potencial o un potencial eléctrico o un voltaje, también por ahí lo van a oír nombrar y lo vamos a manejar también como un voltaje. Eso significa la V. Y entonces cuando hay un voltaje en estas placas, pues ocasionamos, lo que ocasiona ese voltaje colocado entre esas placas va a ocasionar que las cargas eléctricas de esta placa, por ejemplo, empiezan a migrar, empiezan a moverse en dirección de la otra placa. Entonces aquí se empiezan a trasladar hacia la otra placa, siguiendo todo el camino de este conductor eléctrico que está aquí simbolizado con este color azul. Entonces, pues, hacen esta trayectoria, ¿no? Se mueven en esta dirección. Aquí van las carguitas, todas las cargas, una parte de las cargas eléctricas que estaban en la placa se mueven hacia acá. Y al final se depositan en esta placa de la izquierda, es decir, al final, después de un cierto tiempo, de que le aplicamos esta fuente de energía, esta fuente de voltaje, esta diferencia de potencial, lo que vamos a hacer es que estas placas queden cargadas, bueno, más bien que la placa de la izquierda quede cargada negativamente. Todas estas cargas negativas provinieron de la placa de la derecha, entonces cuando esas cargas negativas se salieron de la placa izquierda y se fueron de la placa de la derecha y se fueron a la placa izquierda, pues la placa de la derecha quedó igualmente cargada, pero de forma positiva. Es decir, no es que haya obtenido cargas positivas, sino que más bien perdió sus cargas negativas porque se fueron hacia la otra placa. Pero pues tendrá tantas cargas, le harán falta tantas cargas negativas como se hayan movido hacia la otra placa. Entonces, de esta manera queda una placa cargada negativamente y otra placa cargada positivamente. Entonces, pues va a llegar el momento que tendremos que abrir este circuito para que las cargas se queden ya en esa posición, es decir, un exceso de electrones en una placa, una deficiencia de electrones en la otra. Y desde luego, pues esa es la propiedad que tiene este elemento que se llama capacitancia. Pero cuando hacemos esto y las cargas ya se movieron de una placa a la otra, lo que tenemos aquí también es una carga, es decir, el capacitor está cargado, tiene una cierta acumulación de cargas en una de las placas que puede ser utilizada para algún propósito, entonces almacenó una carga eléctrica. Y entonces, bueno, otra cosa que pasa aquí en este material aislante es que sus partículas internas o sus cargas internas pues, se van a alinear también de acuerdo con la polaridad de las placas, es decir, pues las cargas negativas van a repeler a las negativas de esta placa aislante y van a traer las positivas. Entonces como que se van a alinear, ¿no? Se van a organizar. Así como veíamos, si se acuerdan del simulador de los globos, así también le va a pasar este material. Se van a ordenar sus cargas y van a quedar emparejadas con las de las placas metálicas, pero no van a poder pasar, no van a poder brincar y trasladarse a la otra placa, entonces nada más van a orientar a las del material aislante. Pero bueno, muchachos, aquí lo que tenemos que ver es que existe una relación entre estos tres parámetros, el voltaje, la carga y la capacitancia. Y bueno, eso me lo dice precisamente lo que tengo a la izquierda, en estos textos de la izquierda. Me dice, vamos a leerlo, dice que el potencial que adquiere un conductor, el potencial nos estamos refiriendo a este que simbolizamos con la letra V, el potencial, el voltaje,
la diferencia de potencial que adquiere un conductor eléctrico es directamente proporcional a la carga eléctrica, es decir, a esta Q, ya lo simbolizamos allá, recibida, a la carga eléctrica recibida inversamente proporcional a la capacitancia. Es la propiedad que tienen estas placas de almacenar energía eléctrica. Ya está. Entonces, ¿qué me dice esta definición? Que la potencial es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. Todo este enunciado que se forma en la izquierda lo podemos representar como una ecuación. Muchachos, de acuerdo a lo que me dice este enunciado, ¿cómo podría expresar esto como una ecuación? ¿Cómo quedaría? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No. El voltaje aquí sería igual. Se dice que es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. ¿Hay idea o no hay idea? No hay idea. ¿Hay idea? Ok, si no hay idea, si me dice que algo es directamente proporcional, quiere decir que está en el numerador de una división. Si me dice que algo es inversamente proporcional, quiere decir que está en el denominador de esa división. Y la relación de estos dos parámetros pues, me dan este. Esto me dice que en este caso el voltaje, o el potencial o la diferencia de potencial es directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional a la capacitancia. Esta es la relación, esta es la ecuación matemática que me relaciona estos tres parámetros, el voltaje, la carga y la capacitancia. Esta es la que hay que recordar. Entonces, muchachos, hay muchas formas de tratar de recordar esto. Bueno, por lo tanto, tenemos que recordar que el voltaje es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Los compañeros de telecomunicaciones, por ejemplo, que han manejado alguna otra relación de parámetros eléctricos similares, saben, y ahora lo van a saber ustedes, que pueden representar esto como una relación de estas tres variables en un triangulito. Ellos lo utilizan, por ejemplo, para la ley de Ohm. Nosotros también lo vamos a utilizar más adelante para la ley de Ohm. Pero si yo coloco estas tres variables en un triangulito, por ejemplo, aquí en la parte superior, me quedaría la carga. La carga, aquí en la parte izquierda me quedaría el voltaje y aquí me quedaría la capacitancia. Si los pongo en este triangulito, esto me ayuda a recordar la relación que existe para cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, el voltaje, si quiero calcular el voltaje, sé que es la carga entre la capacitancia, por la posición que tienen aquí en este triángulo, uno con respecto al otro. Voltaje es carga entre capacitancia, que es lo que tengo aquí arriba. Si quisiera ver cómo puedo calcular la capacitancia, muchachos, aquí sería igual. ¿Qué me dice esta forma en que están colocadas las variables? La capacitancia, que es igual. La carga sobre el voltaje. Si es muy bien, la carga sobre el voltaje es lo que me dice la forma en que están dispuestas estas letras en este triángulo. Y si quisiera yo calcular la carga, aquí sería igual. ¿Qué están haciendo aquí las otras dos? El voltaje por la carga eléctrica. ¿Al voltaje por qué? Por la carga eléctrica. No, la carga es la Q. Eso es lo que queremos calcular, sí. La capacitancia, digo. La capacitancia, muy bien, gracias. Entonces, si se dan cuenta de aquí, de este triangulito, con estas letras ordenadas ahí como están, pues puedo encontrar fácilmente cualquiera de los tres valores. Esto me ayuda de alguna manera a ahorrarme el álgebra. De pronto, no fallar a la hora de despejar. Entonces, esa es su utilidad. Pero luego resulta que no me acuerdo
¿Dónde va la carga? ¿Dónde va el voltaje? ¿Dónde va la capacitancia? Entonces ahí es un gran problema. Entonces yo personalmente en lo personal, válgame la redundancia, lo que hago pues es un pequeño truco, porque si yo me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema, entonces ya no tengo problema. Si la vaca me da queso, pero también la vaca me da crema, entonces con eso es suficiente para yo acordarme cuál es la relación que existe entre estas tres variables. ¿Sí la ven, muchachos? Muchachos, ¿sí la ven? Si digo que la vaca me da queso y me da crema, quiere decir que la vaca es igual al queso entre la crema. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo utilizo para acordarme, porque luego a mí también se me olvida cómo es que están relacionadas estas tres variables. Y esa es una forma. Soy novato en estas expresiones. Soy novato en estas expresiones modernas. De pronto no me... ¿Qué quiere decir XD, XD? ¿Alguien me quiere ilustrar, muchachos? ¿Qué significa? ¿Es aprobación o es desaprobación esto? No, profe, es un emoji de risa. Ah, ok. Eso quiere decir que es una expresión de alegría, pues. Sí, profe. Ok, es risa. Ok, es que luego sí me pierdo. Hay algunas que entiendo, pero hay algunas que no. Entonces, gracias. Entonces, está bien. Entonces, si recuerdo que la vaca me da queso y me da crema, ya puedo encontrar esta relación y ya si lo trazo como este triangulito, pues ya fácilmente puedo determinar cualquiera de los tres parámetros. Eso me sirve para simplificar y poder saber pues, qué tengo que hacer para encontrar alguno de estos. Entonces, muchachos, vamos a hacer además un ejercicio para pues, ejemplificar esto. Vamos a suponer ahora en este mismo instante que tengo el mismo capacitor que antes. No. Vamos a tomar mejor un valor real para no hacer algo muy... Entonces, me voy a regresar para que veamos la imagen de la primera diapositiva, esta. Y muchachos, a ver si alcanzan a leer. ¿Qué dice aquí en este más grandote azul? Como capacitancia y como voltaje. ¿Alguien me dice? ¿Cuál es la capacitancia de ese capacitor? 4700. Ajá, ¿qué unidades tiene ahí? ¿Sí le alcanzan a ver? No se alcanza a ver. Aquí está, es pues una mu y una F. O sea, son 4700 microfaradios. ¿Y adelante qué dice? 35 volts. 35 volts. Entonces, vamos a hacerlo con esos valores reales. Vamos a calcular cuánta carga me puede almacenar este capacitor. Si lo alimento a 35 volts, que es lo que decía ya, a 35 volts, o sea, lo que tenemos aquí es un voltaje de 35 volts. Y lo que tenemos es una capacitancia de, ya se me olvidó, ¿cuánto eran? 4.700, 3.500, 4700, creo. 4.700, ¿verdad? 4.700 microfaradios. Microfaradios. Entonces, bueno, con esos dos valores, muchachos, vamos a ver cuánta es la carga que puede almacenar ese capacitor que ya vimos allá, que es real. No me lo estoy inventando porque luego cuando me los invento me salen cosas muy raras. Pero ahorita que tenemos un dato real, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, si quiero calcular la carga de este capacitor, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Veámoslo en el triángulo, de hecho ya lo hicimos. ¿Cuánto vale la carga? ¿Cómo la calculo? Porque es igual la carga. Voltaje por capacitancia. Viene el voltaje por la capacitancia. Entonces, de esta manera puedo calcular la carga. La carga entonces va a ser igual a el voltaje que estoy aplicando aquí son 35 volts.
Ese ya es una unidad del sistema internacional, no tengo problema. La capacitancia, dijimos de 4700 microfaradios. Microfaradios. Perdón, pero debo de expresar la capacitancia en faradios. Entonces debo de quitar ese micro y expresar su valor correspondiente. ¿Cuánto es? ¿Qué significa 4700 microfaradios? ¿Cómo lo expreso? Ya en faradios. ¿Qué significa ese micro? ¿Por qué lo sustituyo? Por 10 Por 10 a la menos 6. Muy bien, por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y así ya lo expreso en faradios. Entonces hacemos esta operación, muchachos. ¿Cuánto me da 35 por 4700? Díganme. Da 164.500. 164.500. ¿Ok? Por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Ok. Y bueno, volts por farad. ¿En qué se mide, muchachos, la carga? Aquí habría que hacer la dimensional, pero también existe la relación entre estas tres variables, pero nosotros ya sabemos en qué medimos la carga. Ya le hemos estado usando. ¿En qué medimos la carga eléctrica, muchachos? Toda la primera parte del curso utilizamos cargas y sabemos en qué medimos la carga. ¿Qué unidades tiene la carga eléctrica? Coulombs. Muy bien, coulombs. Lo represento con la letra C. Este lo voy a escribir completo para que no. Entonces la carga eléctrica se mide en coulombs. Entonces ya está 164.500. Voy a ajustar un poquito esto, lo voy a mover un poquito, 3 lugares hacia la izquierda para que no me queden tantos números. Entonces puedo expresar esta como 164.5 por 10 a la que, muchachos. Si moví mi punto 3 lugares hacia la izquierda, tengo 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Luego 10 a la menos 3, ¿por qué lo puedo sustituir? Que su múltiplo representa 10 a la menos 3. ¿Alguien se acuerda? Muchachos. 10 a la menos 3. Aquí corresponde Micro. mili, micro, nano, pico. Mili. Mili. Mili, recuerda que micro es 10 a la menos 6, entonces son milis. Entonces puedo escribir esta cantidad de carga como 164.5 milicoulombs, es decir, milicoulombs, así. Esto porque a veces vamos a tener cosas como esta y vamos a tener que pasar de aquí para acá, ¿no? Tenemos que tener la habilidad de pasar en los dos sentidos, de uno al otro, del submúltiplo a la potencia o de la potencia al submúltiplo. Y recordar que, ¿cuáles son los submúltiplos? Son mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6. Luego, ¿qué sigue? Mili, micro. ¿Alguien se acuerda? Nano. Nano. Es una N. Luego, Pico. pico, que es una P. 10 a la menos 12. Este es 10 a la menos 9. Este es 10 a la menos 6. El pico que es 10 a la menos 12. Y luego hay más adelante, ¿no? Después sigue mili, micro, nano, pico, sigue ato, femto, luego ato, y bueno, esos ya son más difíciles de utilizar o de recordar, pero hasta aquí, hasta pico, siempre estamos trabajando mili, micro, nano y pico. No hay que olvidarlo, muchachos. Entonces, ya está.
Ya encontramos qué tanta carga puede alimentar ese capacitor, que es un capacitor real, que alimentamos a 35 volts y que logramos que almacene una carga de 164.5 milicoulombs y tiene esta capacitancia desde luego. Pero ahora lo que quiero hacer es determinar si tengo un capacitor de esas dimensiones, como lo marqué en el primer caso, de que teníamos aquí 5 centímetros, por ejemplo, que teníamos algo tan alto como 20 centímetros y que estaban separados estas placas de una distancia de 5 milímetros. Mi pregunta ahora sería, ¿qué material tendría que ser este? ¿O qué permitividad, o qué más bien, qué constante dieléctrica tendría que tener este material para que yo pudiera construir un capacitor de esta manera? Que me pudiera almacenar 4700 microfarads, que tuviera esta capacitancia. ¿Cómo podría yo determinar esta constante dieléctrica? ¿De dónde la puedo determinar? ¿De qué ecuación? ¿De dónde podría salir? ¿Alguna idea? Díganme. Si no hay idea, pueden decirme no hay idea, no hay problema. Entonces, ¿hay idea o no hay idea? No hay idea. ¿No hay idea? Sí, ¿cómo no? Bueno, si no hay idea, ahorita la regeneramos. Entonces, antes de que se me olvide, muchachos, antes de que se me olvide, déjenme, perdón, les recuerdo que voy a publicar no sé si hoy mismo o más noche, más tardar mañana, un archivo que les voy a compartir para que vayan formando sus equipos de laboratorio, para que armen su equipo de 5 integrantes para la siguiente práctica del segundo parcial. 5 integrantes nada más. Uno de ellos lo nombran como un representante, que es el que se va a comunicar conmigo, me va a dar su correo electrónico, me va a decir quiénes son los integrantes de su equipo y él va a encargarse de generar el archivo en el que van a trabajar su reporte de práctica y de compartirlo con ustedes, sus compañeros de equipo, y compartirlo también conmigo para que yo la pueda revisar. Entonces, esa va a ser la función del representante de su equipo. Y solamente él se va a comunicar conmigo para darle acceso a esa carpeta donde va a generar su archivo que les va a compartir para hacer su reporte. Entonces, pero ahora ustedes van a formar su equipo, solamente 5 integrantes. Y les voy a poner el archivo y ahí me van a poner quiénes son los 5 integrantes de su equipo, los van a escribir ahí en ese documento. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿No? No, Ok. no, profe. Ya tengo aquí la ecuación para el cálculo de la capacitancia. A ver, ahora sí díganme, ¿de dónde puedo determinar esta constante dieléctrica? ¿Qué hago para determinarla? Si no había idea, ya les di aquí la idea de dónde la saco, cómo, ya les dije de dónde la saco, cómo la determino. ¿A qué va a ser igual la constante dieléctrica? Despejada de esa ecuación. Aquí es igual. Chicos, ¿cómo despejo esa acá de ahí? ¿Qué me queda acá? ¿Es igual a qué? Chicos, sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero aguántense, nos quedan 10 minutos de clase. Pero solamente si nos apuramos, si no, vamos a tomar otra sesión de 10 minutos adicionales. Es igual a por la distancia sobre la permitividad y el área. Muy bien. Aquí se me fueron las cabras y puse algo de más aquí, un cuadrado. Muy bien, gracias, Daniela. Efectivamente es la capacitancia que está de allá de este lado por la distancia entre la permitividad del aire o el vacío multiplicada por el área. Así me queda despejada, así de fácil, así de sencillo. Entonces vamos a calcularla para este capacitor específico que me dice que es de 4.700 microfaradios. 4.700 microfaradios.
multiplicado por, perdón, tengo que expresarlo en faradios, le quito el micro, es decir, por 10 a la menos 6, expreso como 4.700 por 10 a la menos 6. La distancia, muchachos, ¿cuánto dijimos expresada en metros? 5 por 10 a la menos 3 metros. Bien, gracias. 5 por 10 a la menos 3 metros. 3 metros, el área, perdón, la permitividad absoluta del aire o el vacío es una constante de 8.85 por 10 a la menos 12. Todas sus unidades, coulombs cuadrados, newton metro cuadrado. Muy bien. Y el área de las placas, muchachos, ya la calculamos en el ejercicio anterior. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto vale? Si no recuerdan ahorita. 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Gracias. 100 por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias. 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya está. Ahora vamos a hacer la operación. K vale 4.700 por 5. ¿Cuánto me da? Son 20.000, 23.500. Sí. 23.500 por 10 a la que. Menos 6 más menos 3 por 10 a la menos A la 9. menos 9. 10 a la menos 9. Entre abajo me da 8.85 por 100. Me da 885, ¿no? 885 por 10 a la menos 12 menos 4 por 10 a la menos 16. Ayúdenme, muchachos, ¿cuánto es 23.500 entre 885? Es 26.55. 6.55 por 10 a la menos 9 más, perdón, a la menos 9. Menos 9 más 16. Me queda por 10 a la 7. Sí. 10 a la 7. Y esto es un número grandote. De ello que mover mi lugar, mi punto 7 lugares hacia la derecha. Me quedaría tanto como 265. 2, 3, 4, 5, 6. Tendría 26.5 por 10 a la 7 sería este número. 265 millones. Es decir, mi constante, para que yo pudiera armar con estas dimensiones, perdón, y con esta capacitancia, yo tendría que tener un material que tuviera una constante dieléctrica de 265 millones. Eso me suena algo muy difícil de encontrar. Porque vamos a ver, muchachos, en la siguiente lámina, que no os voy a mostrar la tabla y vamos a ver en esta tablita que bajé de internet, unas de las constantes dieléctricas de diversos materiales, constantes dieléctricas de materiales típicos. Por ejemplo, me dice que el aire seco tiene una constante dieléctrica de, esta es una coma decimal, no es una coma de separación de miles, es 1.00059. O sea, casi un 1 nada más. Porque si vemos aquí la del vacío, esta sí es exactamente 1. Entonces, por eso decíamos y decimos y usamos la del vacío y la del aire como una y como si fuera unitaria, como si fuera 1. ¿Se parecen mucho? Entonces simplificamos y decimos que tienen la misma constante dieléctrica, la misma permitividad relativa, que es 1. Pero si vemos aquí hay más materiales, la baquelita, por ejemplo, tiene una constante de 4.9. Mylar, el hule de pleno, que a lo mejor hemos escuchado, 6.7. Incluso la más grande que tenemos aquí es esta de 233. Y no es tan grande como el número que queremos o necesitamos. Y esto es, no sé, tiranato de estroncio, suena muy feo, quién sabe qué sea. Pero bueno, tiene esta constante dieléctrica. Y entonces con ninguno de estos materiales vamos a poder construir ese capacitor. Porque
pues no nos da su permitividad para llegar a 265 millones. Es el valor que necesitaríamos, que fuera esa permitividad. Entonces, muchachos, pues aquí habría que empezar a ver con qué podemos jugar, con el área, con la distancia, con la separación. No sé, habría que buscar cómo podemos para poder encontrar un material que exista y que pueda permitirnos fabricar este capacitor. Entonces, para eso, muchachos, les publiqué ya, les sugerí un simulador para que ustedes, pues, simulen ahí cómo varían estas dimensiones del capacitor, la separación de las placas y eso, para ver cómo cambia la capacitancia en función de los cambios de estas dimensiones o de las diferentes cantidades físicas que influyen para esta capacitancia. Entonces eso se les queda ahí para que lo consulten, muchachos. Tienen una actividad para pues, profundizar en el estudio de los capacitores y tienen por ahí un ejercicio todavía pendiente de flujo, me parece. Entonces, pues con esto hasta aquí vamos a dejar la sesión. Muchachos, nos queda un minuto. Regálenme sus nombres y apellidos en el chat, por favor, para su participación del día de hoy. No olviden registrar su asistencia y por favor estén pendientes a la publicación del documento para que formen sus equipos. La próxima semana ya vamos a publicar el trabajo del equipo, pero necesito que formen sus equipos y que vayan nombrando su representante y en cuanto lo tengan, que me envíen su representante para poder compartirles la carpeta para el documento, muchachos. Muchachos, gracias por su asistencia. Que tengan excelente día, buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Buen fin de semana para todos. Hasta luego, profesor.